es mi verano, pelar ajo todo el verano. Alguien está hablando o lo que sea y se están portando mal y entonces se le agarraba uno de los pedacitos pequeños y se volvía y se lo tiraba. Siento que los papás en Latinoamérica en general sí te intentan implantar esto de como no te vamos a dar todo así, como que a la gratis, como que y sin hacer nada, o sea, te tienes que esforzar. Aquí está, te doy el poder para que tú los reprendas de la forma en la que los quieras reprender. Sí, siento que la chancleta es como literal, o sea, yo creo que eso sí es parte de nuestra cultura. ¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Gwen. Y yo soy Arje. Y esto es... Queremos recordarles que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, para que no se pierdan de todas nuestras tertulias. Igual les vamos a dejar los links aquí abajo en YouTube y en Spotify, no sé si se puede poner. Sí. Le vamos a dejar todos los links en la descripción. Y síganos también en nuestras cuentas personales, porque por ahí también les vamos a estar compartiendo todas las noticias importantes. Ya. El tema del día de hoy es creciendo en Latinoamérica. Y solamente vamos a compartir como ciertas cosas que nosotros creemos que son tal vez propias de haber crecido en Latinoamérica. Y que también como que nos hemos dado, bueno, obviamente por eso es que nos hemos dado cuenta, porque vivimos en Estados Unidos, entonces algunas cosas, y hemos cuidado niños, entonces algunas cosas han sido como choque cultural de las infancias. Me gustó ese contexto. Está muy bueno. Sí, nosotros estamos viviendo en Minnesota, nos conocimos acá. Y pues como hemos notado la diferencia entre un niño que crece acá y cómo crecimos nosotros, sentimos que es muy interesante que ustedes o conecten, tal vez vivieron lo mismo. Entonces por eso vamos a hablar de esto. Y además, al no ser del mismo país, yo soy de Costa Rica, Ecuador. Entonces también puede ser que nuestras infancias tengan ciertas diferencias. Punto importante. Pero las dos siguen siendo Latinoamérica, entonces como... O sea, yo creo que eso va a ver como... Bueno, hasta que no escuche como tu experiencia, tal vez no vamos a darnos cuenta de lo similares o diferentes que podamos ser. Sí. Y eso me intriga. Va a estar interesante. Sí. Yo siempre encuentro muy interesante, bueno, no sé, muy interesante, y tal vez no tiene que ver con crecer en Latinoamérica, tiene que ver con crecer en el campo, es que mis vacaciones de verano siempre eran coger café. Trabajar. Vamos a las vacaciones de trabajo infantil por ahí. Sí. Remunerado, siempre todo fue remunerado. A mí nunca me remuneraron. O sea, aquí nunca en la vida. Yo le pregunto a Sam y él nunca en la vida trabajó hasta que ya fue un adolescente, porque de que iba a trabajar, su papá trabajaba en oficina, su mamá era maestra, sus veranos eran jugar y jugar. O sea, esto es interesante, ahorita que lo mencionas, no me lo había puesto a pensar. ¿Tú cuántos años tenías cuando empezaste a recoger café remuneradamente para tu papá? O sea, no te acuerdas, no porque siempre lo hiciste. Porque siempre lo hice, porque es como mi mamá siempre iba. Habían veranos que no sé, si mi mamá estaba embarazada, entonces ese verano mi mamá no iba, y entonces si mi mamá no iba, yo tampoco iba, porque entonces no iba a ir a volverme una carga como extra para mi papá, que estaba con otro montón de cosas relacionadas con la finca. Pero básicamente, o sea, no es como que yo diga como, yo tenía 5 años la primera vez que pisé un cafetal. O sea, tú eras tan joven que ni siquiera te acuerdas. Exacto. Yo pienso que eso de lo que dices de verano, que acá sí es como, el verano es para descansar y para divertirte y para irte de viaje con tu familia o estar en cursos vacacionales para los niños de acá. Yo no tengo un concepto de verano, o sea, yo no sabía qué es un verano hasta que yo llegué acá y es que, en el verano la gente disfruta y todo, como que yo siento que todo el año nosotros hicimos lo mismo, incluso cuando estábamos afuera de la escuela, era como tú decías, yo le acompañaba a mi mamá a vender agendas a las calles o a las ferias y así, era como, yo siento que acá si lo pones aquí en Estados Unidos, la gente va a verlo como algo malo, como que, ay no, porque los niños están trabajando cuando deben estar divirtiéndose, pero a la final también era divertido, yo me acuerdo. Y sí, incluso ahora que lo estaba pensando, recuerdo una época en la que mi mamá no, como que ese verano, no sé si estaba embarazada o que ella no iba al cafetal, pero mi abuela y mis tíos iban, y mi hermana y yo pedíamos ir con mi abuela, porque nos divertía ir a pasar el día con mi abuela, porque obviamente no es como, tienes que trabajar todo el día 8 horas. No, o sea, claro. Es como que vas, eres un niño, vas, haces un poco, por ahí juegas y por aquí. Entonces era como, nosotras llorábamos
para Por ir. incluso mi hermana una vez, bueno, el café cuando se recolecta se mide, en otras partes creo que se mide por peso, en Costa Rica se mide por cajuela, que es una cantidad medida. Mi hermana estaba muy pequeña, tenía como 5 o 6 años, y ella quería ir al cafetal por ir a jugar. Y entonces distraía a mi abuela y a mis tíos que se iban por ganar el dinero. Y entonces mi hermana lloraba porque ella quería ir y mi mamá le decía, si usted no coge al menos una cajuela por día, no puede volver a ir. Entonces ella se apuraba para coger por lo menos una cajuela por día para poder seguir yendo los otros días, porque a ella le divertía ir. Claro, no, o sea... O mis tíos le ayudaban, me echaban puñitos para que ella hiciera la cajuela. Para que se vaya a jugar para por que allá. pudiera venir. Sí, o sea, yo también, bueno, de que habían partes cuando era aburrido ir a vender así, sí era aburrido, pero la mayoría era como que íbamos entre hermanos o primos y era como, buenas, o sea, vamos a vernos con la familia, ¿me entiendes? Yo tenía que ahorrar de esa remuneración para comprar mis útiles escolares para el nuevo año escolar. Mira, desde ahí te implantan ese sentido de uno tiene que como... No, o sea, como que no es de a gratis, como que no te lo estamos dando de a gratis. Y un día yo estaba hablando con Sam y yo dije como, qué grosería, porque igual me tenían que haber comprado los útiles escolares. Y Sam me dijo como, sí, pero eso te enseña como, te prepara para el futuro, porque al final si no me alcanzaba la plata. Y yo decía, uy, este año no gané lo suficiente, solo me alcanzó para 2 cuadernos. No era como que mi papá iba a decir, solo va con 2 cuadernos. O sea, igual me iban a comprar todo lo que yo quisiera, pero al final sí le daba uno como ese, uy, qué rico. Como que no alcancé. No, pero también, y si alcanzabas, y al final te alcanzaba y hasta te sobraba, entonces tú puedes decir, o si había un cuaderno como que era, no sé, como con un dibujo de una princesa específico y entonces por cualquier razón era más caro, que tal vez tu mamá te iba a decir como, no, está muy caro, no te lo puedes comprar, tú podrías decir como, pero es mi plata. Yo tengo mi propio dinero. Sí, sí te cacho. Y eso me gusta mucho como, siento que los papás en Latinoamérica en general sí te intentan implantar esto de como, no te vamos a dar todo así, como que a la gratis, como que y sin hacer nada, o sea, te tienes que esforzar. Pero yo siento que es algo muy valioso. Sin embargo, también creo como que debe haber un equilibrio, ¿me entiendes? Porque, no sé, o sea, como lo ves acá y como ves las infancias acá en los veranos, y como lo ves allá, sí siento que son muy diferentes. O sea, sí siento que acá como que tal vez muchas familias no ponen el límite y es todo lo que los niños hagan y quieran y por ella, y luego acá es como que no, se tiene que... Yo me acuerdo que tenía un amigo que todos los veranos o las vacaciones de la escuela, él siempre decía que los papás le mandaban a la casa de la abuela para pelar, no me acuerdo qué era, ajo, sí, ajo, para pelar costales de ajo. Pero para él no era diversión, era una tortura. Era como, este es mi verano, pelar ajo todo el verano. Y la abuela, me acuerdo que él decía como que le reprendía si es que él igual no llenaba como que ciertos costales y le dejaba sin comer o así. O sea, como que ya siento que era un extremo muy fuerte, sí. Pero también otra cosa que noto aquí, bueno, ya no es tan de infancia, pero sí tiene que ver con creciendo es que no sé cómo sea en Ecuador, pero por ejemplo en Costa Rica, como que aquí la gente empieza a trabajar, tipo ya trabajos de verdad como McDonald's y esas cosas más jóvenes, como a los 15 años y ya trabajas en un McDonald's. En Costa Rica no, legalmente uno no puede trabajar hasta los 18, entonces no lo contratan hasta los 18 y siento que como que es como, ok, sí, de niño aprendí mucho a trabajar y a ganarme las cosas, pero también sería bonito si a los 16 ya yo puedo ir y trabajar en un lugar legalmente donde me contraten y ya empiezo como mi vida laboral. Como que hay un gap ahí, como, ok, de niño sí trabajé mucho, pero ahora ya de adolescente yo quisiera hacer otras cosas, pero estoy atrapado y no puedo hasta que tenga 18. Salir de tu familia, porque siento que mucha gente empieza trabajando en su propio círculo familiar, o sea, tienen como el negocio de la mamá, del papá, del abuelo, del tío, y trabajas ahí, empiezas trabajando ahí, y claro, yo también quisiera como que ellos te permitan trabajar desde que tienes 16 al menos. Si tu familia tiene un negocio, un restaurante, entonces trabajas con tu familia porque pues es tu familia y le ayudas a tu familia. Pero no es como que legalmente puedas conseguir un trabajo en otro lugar. Deberían abrir eso. ¿Y cómo fue? No sé si tienes como algo de tu escuelita, digamos, o sea, cuando ibas a la escuelita que tú digas, ¿por qué hacíamos eso? Acá no veo que lo hacen, o no sé, alguna cosa en particular que tú digas, eso sí era muy latinoamericano. No. ¿No tienes algo en general? Sí.
Yo te puedo contar hasta que pienses en esa, que es la que te había dicho que le había contado a Ben, que casi se cae de patas atrás, porque suena muy tiempos antiguos. Es que cuando yo iba a la escuela, yo tenía 5 o 6 años, los papás se reunían a colectar plata para mandarle al carpintero el modelo de una regla de 1 centímetro de grosor. O sea, no te estoy diciendo cualquier pendejada, era un pinche centímetro de grosor y de este largo, porque yo me acuerdo. Y la mandaban y ya cuando bueno, todos los papás pusieron de su platita y fueron a la escuelita y era como que se la entregaban a la maestra de ese entonces, en mi curso al menos se la entregaron así como, aquí está, te doy el poder para que tú los reprendas de la forma en la que los quieras reprender. No. Y cuando... ¿Tú no viviste eso? Yo como que lo normalicé un poco. Mis papás sí, pero yo también. no. No, era así. O sea, yo pienso ahorita que ya tengo 25 años y yo me acuerdo de eso y yo digo, ¿en qué época medieval nosotros vivíamos? No. O sea, ¿qué fue eso? ¿Me entiendes? Porque eso te digo, o sea, los papás colectaban y todo y entregaban y la maestra bien, muy bien y se la guardaba y nos pegaba con eso. Yo me acuerdo de una vez... ¿Estás bien? Tengo traumas. No, o sea, era súper, súper duro. Más pensarlo ahorita, porque cuando uno es guagua es como, ya. Pero ella, o sea, tenía el poder y nadie le podía decir nada porque los mismos papás le habían dado el poder de que ella te podía... Usualmente era en la mano, me acuerdo. Era como que esta parte de la mano era como que pon la mano, pa. Si no haces el deber, pon la mano, pa. Si, no sé, te orinaste, pon la mano, pa. O sea, era muy, ¿cómo se dice? Arcaico, tal vez. Ajá. Y imagínate que tú seas mamá ahorita y vas y le dices a la maestra como, sí, pégale con la chonca. Ajá, o sea, no, pero yo más a lo que le veo es que ni siquiera era como que te doy un periódico para que te doy algo fino. Como los perritos. 1 centímetro de regla de madera, o sea, de madera. Y yo me acuerdo la primera vez que la maestra me puso una regla, fue igual en la mano. Yo ese día lloré todo el día. O sea, yo en el salón me pasé todo el día llorando. Así con mi mano, porque una me dolía y otra me dio mucho sentimiento que alguien ajeno, esa fue la primera vez que alguien fuera de la familia. Yo tenía 5 o 6 años. Y bueno, era muy normal. O sea, ella les todos, ¿me entiendes? Dependiendo de qué tan bien o mal te portabas, que también es muy subjetivo, porque por orinarte, o sea, yo siento que ya es un tema muy, muy, muy extremo. Pueden haber otros problemas y traumas detrás de eso que no tiene nada que ver como con me oriné porque me quise orinar en los pantalones. O sea, nadie se orina porque se quiere orinar. Nadie quiere pasar esa vergüenza. No es como, le compañero. Ajá. Eso, que también les por eso, pero a la que se orinaba no era yo por si acaso. Pero sí, o sea, era súper extremo. Y mi hermana vivió por lo mismo. O sea, mi hermana también vivió la regla. A su maestra, porque me lo contó, algún día estábamos como hablando y me dijo, sí, la regla, nosotros también la teníamos en nuestro salón y siempre pasaba como que al lado de la maestra y era así, como que te portabas mal, reglazo, pero no reglazo de que, sí, reglazo duro, o sea, de que de verdad muy, muy fuerte. Y eso como que sí sentí como que se fue desvaneciendo, a lo mejor cuando ya iba yendo a niveles superiores, pero como que modificaban las formas de abuso, ¿me entiendes? Me acuerdo cuando ya tenía tal vez unos 9 años, ya no usaban la regla, ya nadie ponía el fondo para la regla de madera, sino la maestra usaba el libro y te daba con el libro en la cabeza. ¿Alguna vez no te pasó eso? ¿Qué? ¿A dónde me mandaron a estudiar, papás? Y yo, ¿pero esto era en los 2000 o era en los 1800? 1800. No, te juro que sí. Y pienso yo en eso y digo, de verdad que se pasaban... era con algunas cosas, o sea, el libro, la regla, el marcador. El marcador, o sea, te lanzaban el marcador. Siento que tengo un pequeño recuerdo de un maestro, pero no me acuerdo si era en primaria o en secundaria. Como que nunca pero sí guardaba, o sea, no nos, sino que nos asustaba con que nos iba. ¿En serio? Guardaba la pizarra, no era de marcador, era de tiza, creo que era en primaria. Y entonces tú ves que cuando ya la tiza se está acabando, queda un pedacito que ya no puedes usar porque
te dolerían los dedos, entonces Ujú. guardaba los pedacitos de tiza así. ¿Ya? Entonces cuando alguien se estaba portando mal, como que él se devolvía, como que él está escribiendo y entonces alguien está hablando o lo que sea y se están portando mal y entonces se le agarraba uno de los pedacitos pequeños y se volvía y se lo tiraba, pero nunca nos... O sea, lo tiraba, no le golpeaba a nadie, no sé, lo tiraba como contra la pared, pero hacía como que te iba a ti, entonces era como Ujú. para que, uy, la próxima me va. Ok. Pero nunca nadie nos Pero era pegó. como, o sea, pero sí les llegaban a Les- algunos, me imagino. N- No. No que yo recuerde. Ok, era un Era susto. como un susto, porque si le hubieran llamado a la policía, Sí. los papás, sí. Pero igual, así ponte eso que tú me acabas de contar, ponlo ahorita acá. O sea, Ah, no. ya el profesor Sí. estaría en la cárcel ya, porque O siento el que ahorita borrador. el borrador, El borrador sí, de la pizarra. que tenía maderita y Ujú. como una esponjita, sí. Ujú. No, sí, o sea, sea el método que haya sido que usaron para asustarnos o maltratarnos, siento que si lo pones ahorita, no sé si todavía sigue ocurriendo ahora que lo pienso. Puede que en algunas escuelas todavía siga pasando y yo digo que ya se acabó o no sé, pero Puede ser como tal vez en pueblos más alejados donde la gente... eso tiene sentido porque yo cuando pasaba lo de la regla, yo vivía no era un pueblo, era una ciudad, pero era una ciudad bien botada por allá. Pero no estabas en Quito. No estaba en Quito y no sé si eso pasaba en Quito. Ustedes díganos Porque si yo soy pasaron bien por de eso. pueblo. Y eso nunca me pasó. No jodas, entonces eso quiere decir que sí, esa gente se estaba abusando de nosotros. Y tú eres menor que yo. Es que por eso me sorprende que tú no lo... O sea, yo lo tenía normalizado. Dije, a lo mejor hasta ella también No. le pasó y... No, no me puedo creer. No. Pero sí, las cosas que me pasaron a mí, que no sé si para algunos de ustedes suene a muy extremo y así feo, no se comparan un pelito a las cosas que vivió mi hermana, que es mi generación anterior. Lo que ella vivió fue muchísimo peor en todos los términos. O sea, lo que yo les cuento fue nada para lo que ella vivió en su escuela y peor, sin lastimar a nadie, pero ella estuvo en una escuela que era católica, pero a lo mejor las personas que estaban encargadas de esa institución en ese entonces no tenían tal vez la delicadeza de tratar con niños porque les trataban súper mal. O sea, ella sí tiene como traumas de eso de que cómo les dejaban a las monjas que nos digan cosas de ese tipo porque les insultaban feísimo. O sea, era en la moral, en el aspecto físico, en todo. O sea, era súper denso, la verdad. Sí. No sé qué más historias. A mí nunca me pasó nada tan traumante en la escuela. Una cosa que como que era mi escuela y yo a veces le cuento aquí a la gente es que en la primaria yo solo iba a la escuela o en la mañana o en la tarde. Y me parecía muy cool. No se podías elegir. No podías elegir, te daban un horario. Pero era una escuela muy pequeña. Eran 6 grupos de primero a sexto, pero solo habían 3 maestras. Entonces cada maestra tenía que enseñar 2 grupos. Entonces si una maestra enseñaba primero y cuarto, entonces unos iban en la mañana y otros iban en la tarde. Okay. Entonces solo ibas a la escuela o de 7 a 11:30 o como de 12 a 4:30. Suena Y bien. entonces al principio era como de día por medio, pero al final se volvía muy cansado porque te tocaba ir el lunes en la tarde y luego te tocaba ir el martes en la mañana otra vez. Entonces como que de ir en la tarde a ir en la mañana era cansado. Entonces luego lo cambiaron. Entonces una semana solo ibas por la mañana. La siguiente semana solo ibas por la tarde. ¡Qué lindo! Me Era gusta. como, Me hubiese gustado tener eso de ahí. igual como no era una escuela grande, eran como, nos daban las 4 básicas, inglés, religión. Y ya. O sea, la escuela no era tan grande, entonces no nos daban como clases de cómputo, clases de música. Ya eso, cuando ya yo salí de la escuela y pasé al colegio, les empezaron a enseñar más cosas. O sea, pero a mí me gustaba porque una semana de levantarme tarde era y delicioso. la otra para que descanses, estaba súper bien. ¿Algún como juego o actividad que hacías obviamente afuera, afuera o adentro de tu escuela o en tu familia que decían, o algo, sí, alguna Y como actividad? que aquí no hagan, o como... Pues que tú te acuerdes y digas, ajá, como que no lo he visto acá. No sé. ¿Ustedes son de los que van afuera y como que se sientan en el parque y se quedan ahí conversando? Sí,
Es que, como yo soy de campo, mi abuelo tenía como su finca y todos mis tíos hicieron sus casas ahí. Entonces no era como un parque, sino que era como que cada casa tenía su propio patio, pero todos los patios terminaban estando conectados. Como que siempre había un trillo para cruzar de un patio al otro. Okay. Entonces con mis primos como que todos jugábamos ahí, entre los patios. Y cuando era como pedías permiso para ir a una casa y no te dejaban ir a esa casa específica, pero siempre nos dejaban ir a jugar al patio de la casa del abuelo. Okay. Entonces era como que siempre nos reuníamos ahí a jugar. Y también a veces nos quedábamos. Ya cuando... Primero era como jugar y ya como cuando uno crece es como ya nos sentábamos ahí a conversar. A conversar. Pero siempre era como la casa del abuelo. Era como, ¿me dejan ir donde mi tío? No, no puedes ir. Pero puedo ir donde abuelo. Entonces ibas donde el abuelo y luego ibas y llamabas a otros primos y les decíamos como, vamos a jugar. Y entonces todos iban a la casa del abuelo a jugar ahí. Y entonces era como lo normal, como escondido. Los juegos típicos. La anda, ¿no? Que no sé cómo si en Ecuador tenga otro nombre, pero es como aquí es como tag. Como tag. Y entonces... nosotros le llamamos las cogidas, pero siento que en muchos países nos hacen bullying porque dicen como que ¿qué van a jugar a qué? Nosotros le llamamos la anda porque es como que la anda. Okay. Como que ahora la andas tú y entonces tú tienes que ir y dársela a alguien más. Ajá, nosotros decimos cogido y ya te vas a coger a alguien más. No en ese sentido, pero sí. Sí, no sé. Eso de... Es que yo me estoy dando cuenta de muchas cosas ahorita que estás hablando, de que tu infancia obviamente fue muy diferente a la mía porque estamos literal no tan contrarios, pero tú creciste en el campo y yo crecí en la ciudad, entonces mi concepto de como salir a pasear, nosotros obviamente no teníamos un patio o así porque todos vivimos aglomerados en un edificio de cuántas familias y nuestra diversión sí era como que vámonos al parque. Entonces nos íbamos al parque caminando, lo que sea, en bus y llegábamos ahí y veías a las otras familias. Entonces como que de ahí le veías a la familia de acá, la de acá y literal el parque está repleto de circulitos de gente, niños, adultos, y solamente estamos ahí sentados contemplando la vida. Y yo siento que eso es algo que yo no veo acá. Yo sí lo viví acá. ¿Acá? Cuando yo estaba estaba de au pair y yo tenía Yo llegué, porque yo estuve 2 años ahí y yo tenía un grupo, yo le llamo mi grupo de mamás. Y a todos les da risa porque es como, tú no eres una mamá y yo... Pero era mi grupo, en ese momento era mi grupo de mamás, porque la mamá de mi bebé, ella no llevaba a la bebé a las actividades, era yo. Entonces yo fui la que me hice amiga de las mamás y nos reuníamos. Una vez lo encontré como se reunían en una iglesia. Contexto, aquí es demasiado normal que las iglesias tienen como un área de guardería, porque entonces cuando van el domingo a la misa, al culto, a lo que sea que celebran y tienes un bebé, y no quieres tener a tu bebé llorando, hay unas señoras que se encargan de estar como en la guardería, entonces tú puedes dejar a tu bebé ahí, ir a verlo cada, no sé, 20 minutos y ver si necesita algo y volver. Como sea, entonces, todos los jueves, esa iglesia nos prestaba como su área de guardería para que fuéramos a jugar con los niños. Empezó como en el invierno, entonces siempre era en la iglesia, en el área de guardería, porque tenía que ser adentro. Era un área muy grande, eran como 2 habitaciones llenas de juguetes, tenían incluso como cambiadores para cambiar los pañales a los bebés, estaba todo muy bien. Y luego, en el verano, nos empezamos a reunir en parques. Y sí lo hacíamos, o sea, era como un parque diferente cada semana. Algunos de los de Minneapolis aquí tienen como una piscinita que son esas pequeñas que te llegan a la rodilla, pero son perfectas para los niños. Y era literal así. Todos manejábamos hasta ese parque y ahí nos reuníamos. Pero iban con los niños. Sí. Y era como los niños están jugando y las mamás están aquí en una esquina conversando y viéndolos. Sí, yo siento que hice lo mismo como con algunas otras au pairs, como que era como que reunámonos, vámonos a este lugar y ya, pues que los niños jueguen así. Pero yo siento como que el concepto que yo tengo es de pronto un poco más diferente porque el propósito principal no es llevémosles a los niños para que jueguen, es literal. Es yo el adulto quiero socializar. No, es yo voy a este espacio verde a contemplar la vida. Y a veces no es un espacio verde, a veces es saca las sillas afuera de la casa, vamos a contemplar el barrio. Y yo me di cuenta de eso hace 2 años que mi suegra fue al Ecuador, fue a Quito,
Y ella fue con mi suegro y con Ben, y bueno, estábamos los tres ahí, los tres gringos y yo. Y los manes me preguntaban, ¿por qué esa gente está ahí como que solo sentada? O sea, ¿por qué hay tanta gente que vemos en las calles sin hacer nada? O sea, literal están afuera con sus amigos, con su mamá, con quien sea, conversando. Y yo, ¿cómo le explicas eso o sea, cómo les explico que o sea, que literal están contemplando la vida, están conversando y ya? Y como que a ellos no les cabía la idea de que, pero, o sea, se supone que, y el trabajo, y, o sea, como, me hacían tantas preguntas de ese tipo, y yo era como, no sé, o sea, con mi familia nosotros, esa fue mi infancia, salíamos al parque a contemplar el parque. Sí, sí, puede ser que yo como crecí en el campo, o sea, las casas tienen corredor, entonces como que es mucho de que te sientas en el corredor. Es que eso siento ver a que la hace gente sentido pasar. en el campo, de ley. Ajá. Porque la casa tiene un corredor o tienes un patio, entonces pues no necesitas ir a otro lugar a contemplar la vida, te sientas en un patio y ves la vida pasar. Tiene Y de hecho sentido. yo lo hago aquí a veces. Yo también. Me voy a correr y cuando llego a correr, a veces llego por la puerta de atrás, entonces entro al patio de atrás y ya, pero si llego por el frente, entonces como que me siento en la acera del frente y me quito los zapatos y digo como voy a hacer grounding aquí y me quedo ahí sentada. Ajá. Y a veces saco mi celular y hago un videíto y a veces no, y a veces nada más estoy ahí. Y ya al rato como que ya Sam se da cuenta que he durado mucho, entonces me pregunta como ¿dónde estás? Y yo no, llevo como media hora aquí en el frente. Y él como que aquí todo lo quieren hacer más privado porque él me dice como si te quieres sentar afuera, ¿por qué no te sientas en el patio de atrás? Y yo, porque a mí me encanta la tapia, o sea, el fence es como igual de alto que yo. Me encanta que mis vecinos no me puedan ver cuando yo no quiero que me vean. Pero a veces me quiero sentar al frente. Y tú verlos. Y yo verlos a ellos y que ellos me vean. Y tal vez pase una señora y nos hagamos amigas, no sé. O sea, es eso, justo como la casualidad de saber qué va a pasar después. Porque tú, si te quedas en tu casa, tú sabes que a lo mejor no va a pasar mucho ahí. Pero si estás afuera contemplando cualquier cosa, siento que no es obviamente generalizado. Yo sé que acá habrán familias que tal vez sí salgan y hagan eso, pero siento que no es tan común. Como que siento que tienes que siempre tener un propósito, como que vámonos afuera por un helado, o sea, ya vas por el helado. No es como que vas afuera solamente por ir afuera. A menos que tengas un perro. Y entonces sales como a caminar. Pero vas por el propósito Pero vas por el perro. O sea, si es que me hago entender, es literalmente solo salir por salir, o sea, por contemplar y por no hacer nada más que literal esa acción de salir afuera. Y lo que a ti te pasa, y te iba a preguntar, tú cuando estás afuera de tu casa, ¿ves otra gente que esté así? Sí. Hay un señor que tiene una silla afuera como al frente de su casa, pero ya es como un señor muy mayor y él tiene como unas sillitas a la par de la puerta de afuera y él a veces sale y se sienta ahí. Oh, solo a contemplar igual. Qué loco. Entonces yo a veces digo, seguro ya soy viejita. Pero no, o sea, a veces ves gente afuera, pero es como están afuera porque están barriendo el patio. Están afuera porque están regando el jardín, que a mí me pasaba full. O que están yo jugando veía. con los niños, pero es como no saliste a contemplar la vida, Ajá. saliste porque los niños querían salir a jugar. Sí, a mí me pasó cuando vivía en la casa de Teresa, que ya lo dijimos, bueno, fuimos a au pairs, entonces vivimos con una familia gringa acá primero. Y cuando yo vivía en la casa de Teresa, casi todos los días después de la cena salía a la parte del frente y me sentaba ahí, a estar ahí, o sea, literal a ver el cielo, el jardín y todo. Y yo nunca veía a nadie afuera, o sea, literal casi nunca veía a nadie, y si veía a alguien es caminando al perro, regando las plantas, pero nunca era sentado afuera de las gradas, solamente ahí. Y yo me acuerdo que en algún momento, de hecho hice un TikTok por ahí, que decía como, yo me pregunto qué pensarán los vecinos de como que estará loquita, porque se quedará así como que por horas y viendo ahí afuera de la casa a la nada, literal. Entonces sí como que se me hacía muy curioso como que por qué nosotros o alguna gente en Latinoamérica tiene la costumbre de salir afuera y no hacer nada, que está rico también. ¿También? Ajá. Desestresarse. Que con respecto a la crianza que tus papás tenían, o sea, ¿cómo te reprendían? Vamos ahorita a tocar el... Ah, no, sí, de golpes. ¿Sí te... Pero no en la escuela. O sea, No, ellos me podían golpear, ellos eran mis papás, pero que me hubiera una maestra. Que se las vea. Sí. O sea, sí te golpeaban. Sí, cuando más pequeña, sí. Creo que sobre todo mi mamá. ¿Hasta qué edad o sea, cuándo fue la última vez que te
que dijiste, esta fue la última que me acuerdo que me dieron duro? No tengo una como que yo pueda decir esta fue la última, pero siento que ya llega un punto donde ya eres como un teenager y entonces es más de castigo, no de golpe, no de físico, sino como de castigo de, ok, no puedes hacer esto. Pero o, no. o, ok, entonces no vas, no sé, si ya tenías un Ujú. permiso, entonces como que te quitan el permiso. No vas el sábado a Sí, 2 días sí. a ir. Siento que era más de así. Pero de niña sí te golpeó. Sí, ¿Y con qué te golpeó? con lo que hubiera. Bueno, como, También. más que nada como una chancleta. La chancleta, la faja, la mano. La chancleta. Esa siento que también es muy latinoamericana. O me jalaban el pelo. O el pelo. Como, Ok. Pero siento que un la pellizquito. Si estás en misa y estás haciendo mucha bulla, un pellizquito. A mí también me pellizcaban. Pero sí siento que la chancleta es como literal. O sea, yo creo que eso sí es parte de nuestra cultura. Porque todo el mundo habla del Y de chancletazo. las asiáticas. ¿También? Sí. Creo que es porque usamos más chancletas. Puede ser. Como que ajá. aquí no se usa el flip-flop, o sea, como que aquí usan sandalias, Acá pero el te hacen el flip-flop es, croc. es que el flip-flop es el que es fácil de sacarse del pie, porque es como... Y siento que por ser más tropical, o sea, el clima se presta mejor para que podamos usar las chancletas. Como arma, pero. También, pero aquí la mitad del año hay que usar botas. Y no con la Que te bota. manden una bota, te dejan en el hospital. Que es nuestro símbolo de infantil. Que siento que tiene que ver con el clima. Que por eso es que usamos tanto la chancleta, porque los asiáticos, o sea, viendo como en TikTok, bueno, y no solo en TikTok, Sam tiene muchos amigos asiáticos, entonces como que ellos también pueden relate. Y es como que el clima se presta más a que las señoras usen chancletas todo el día, y es como que entonces ellas es lo que tienen a mano. Como que una mamá te va a pegar con lo que tenga a mano. Entonces tiene a mano una esa es la chancleta. chancleta. La chancleta voladora. Ajá. Tiene mucho sentido y nunca lo había visto de esa forma. Pero ponte, acá también hay clima cálido. Pero tú no escuchas que acá digan como que sí me dieron el chancletazo cuando era niño. O sea, sí creo que es full latinoamericano porque nosotros nos reprendían un poco más con violencia. Un poco. Igual es que siento, siempre, esa es mi propia perspectiva, y puede ser que sí, como que nosotros siempre vamos una generación atrás. Yo siento que vamos 5 generaciones en la escuelita al menos. Sí, pero como que, por ejemplo, Sam dice como, no, a mí nunca me pegaron. Entonces ya yo digo como... A Sam nunca lo pegaron. No, pero yo, digamos, a mí sí. Entonces ya yo digo como, yo como mamá, yo quisiera, no sé qué va a pasar cuando yo sea mamá, ay, me disculpan. Yo quisiera Hijos, como, es que están no bien. nunca a mis hijos. Yo Entonces, tampoco. pero entonces siento como que vamos una generación más atrás, como que siento que tal vez a los papás de Sam sí los reprendieron de esa forma y ya ahí fue, como que siempre vamos como Estamos un un paso poco atrás. detrás. Sí, como que traemos un desarrollo, obviamente, somos el tercer mundo atrasado, entonces eso se nota en todo, no solo en la tecnología, en la plata, en el desarrollo, sino que también en la cultura y en la... Ajá. Ese es tema para otro podcast. También. Porque sí, a mí me pasa también que, por ejemplo, Ben dice que a él sí le pegó, pero sus golpes eran en la nalga. O sea, como que ven para acá, te voy a dar un nalgazo. Y ya. Que no o sea, también es una forma de maltrato, ¿no? Pero a comparación de cómo a mucha gente la criaron, perdona mamá si es que no querías que sepan esto, pero yo creo que es muy generalizado. Sí, es muy normalizado. Yo hice un TikTok burlándome de eso, como con una canción. ¿Sí? Ajá, y entonces era muy sencillo, era como una canción que dice como, tu historia está mal, es una canción que dice, tu historia está mal contada y nadie te la cree. Entonces yo puse como point of view cuando tu mamá dice que ella nunca te... Es verdad. Y nada más era muy gracioso y a mi mamá le dio mucha risa. Ah, sí, qué bueno. Y una persona en los comentarios fue como, pero ya, te toca madurar, o sea, olvídalo, tú tampoco sabías por las cosas que tu mamá estaba pasando. Y yo como, Era a mi un mamá le dio risa este video. Era un chiste, mis traumas, mis chistes. Ya, o sea, yo nunca fue como, uy, me estoy súper quejando de mi mamá. Es que sí, alguna gente se lo toma muy personal. En mi caso, lo que nos pasa con mis hermanos, que a veces nos reunimos y hablamos de nuestros traumas, literal, yo siento que mi mamá sí le da un poco de pena, pero también siento como que, como tú dices, se le ha olvidado. O sea, ella no se acuerda de muchas de las cosas y nosotros decimos, pero ¿cómo no te acuerdas? Los tres que estamos aquí lo sabemos. Y siento como que ellos bloquearon tal vez
Obviamente ahorita ya es eso algo que ella nunca haría, porque ya tiene nietos y pues a ellos sí los trato bonitos, pero sí, o sea, nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo la última vez que a mí me pegó fue cuando yo tenía 18, 19 años, yo ya estaba mayor. Oh, wow. Ajá, pero sí, o sea, sucedió igual cuando éramos niños, y así, a mí no me pegaron tanto, incluso porque siento que yo sí me portaba tal vez un poquito mejor, pero mis hermanos sí salieron Siento que los full. hermanos hombres, o sea, A como ese que lo están más locos y les... Sí, es verdad. Yo me acuerdo, y como tú dices, ajá, como que tú vas viendo las generaciones pasadas de que han sido peores. Exacto, eso, Ajá. eso yo como que, y también puede ser tema para otro podcast, pero de que los papás hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que Ujú. tenían en el momento, porque si tú piensas como, Eso sí. si tú dices como, uy, todo lo que me pegaron a mí, y tú ya estás pensando, yo no le quiero pegar a mis hijos, entonces imagínate, ellos nos estaban pegando menos de lo que a ellos después. Ajá. Entonces es como, y también antes era como había menos acceso a terapia y esas cosas, entonces también la hasta por red. eso se les olvida. Porque puede ser que una mamá con, no sé cuántos hermanos tienes tú. 2, Dos hermanos, o sea, eran 3. 3 en total. Tu mamá con 3, mi mamá con 5. Obviamente en algún momento se va a volver loca, le va a pegar 3 chanclazos a alguien Al mocoso. y entre 10 años ya no se va a acordar. Ujú. Porque, No tiene sentido porque mi mamá, de hecho, lo que ella me dice es, si yo hubiese sabido todas estas cosas que yo sé ahorita, en la vida les hubiese tocado un pelo. Y eso lo notas, o sea, de que ella está muy arrepentida porque, una nos lo hace saber y otra, ella no es así con mis sobrinos, ¿sí? ujú, Pero ella sí se arrepiente mucho y ella dice, si yo hubiese visto tal vez este TikTok de que a los niños se los cuida así, no se los tiene que maltratar, se les tiene que manejar las emociones, dice, yo nunca les hubiese... Y yo digo, es que sí, ajá, hiciste lo que pudiste con todo. Y yo, por eso nosotros siempre somos como que no te reprendas, ya pasó, a la final somos gente de bien, o al menos eso creemos. Pero tampoco es que tenemos vidas horribles, ¿no? Sí. Por eso específicamente, al menos, no. porque siento que ahora, aunque digamos que no tuvieras dinero para ir a terapia, pero hay muchísimas herramientas. Pues hay La información. psicólogos, que nosotras no somos, no se tomen esto. Por favor. De hecho, no nos escuchan. No nos tomen en serio, No nos tomen- estamos tertuleando Estamos nomás. jugando. Pero hay muchísimos profesionales de la salud mental haciendo videos, haciendo blogs, escribiendo, lo que sea. Entonces, como que aunque no puedas ir a terapia y tratar tus puntos específicamente, pero empiezas a leer de aquí, leer de allá, escuchas un podcast, ves un video y entonces es como, oh, Oh, así se cría así un se hijo. hacen las cosas mejor. Sí, yo siento que yo he aprendido full. Yo no soy mamá, pero siento que, o sea, como que he leído tanto que esperaría que cuando algún día, si lo soy, poder aplicar todo eso. O sea, ya sabemos, ya hemos dado el paso de decir, nosotros no queremos criar con chancletazos o con eso, que siento que ya es demasiado grande. Y hemos evolucionado mucho más que las generaciones anteriores, porque como tú dices, a lo mejor a nuestros papás les mucho peor. Yo sé que a mi mamá, porque nos lo ha contado, de lo que ella nos hacía no era nada tampoco para lo que le hacía a su abuela, al menos. Entonces sí es como que vas tratando de mejorar de a poquito, pero pues a la final, o sea, queda, siento que es un símbolo de, ajá, de Latinoamérica, de que nos han criado así. Estamos, como dices tú, una generación atrás. Yo creo que a lo mejor eso tú lo ves desde Costa Rica. Yo sí siento que nosotros estamos a lo mejor 2 o 3 generaciones atrás por las cosas que Ben me cuenta y que yo le cuento y que nosotros como que comparamos y decimos, no, eso ni siquiera es algo que tú viviste ni tus papás, Ajá. es lo que sus abuelos han vivido con lo que yo he vivido. Y una de esas cosas, por ejemplo, y esto es algo físico, de hecho, que también es muy latinoamericano, tú tienes la marca. Yo no, ¿No tienes la pero marca? no. Yo sí tengo la marca, pero no creo que se pueda ver. Pero sí, sí, o sea, mi mamá sí la tiene. Y es que no sé si mis hermanos alguien la tiene o no. Tal vez no. Tal vez ¿Qué no. hija eres de La qué? segunda. Pero creo que mi Ah, hermano entonces mayor no la creo que tiene. lo tienen. O sea, la tengo, no creo que mis hermanos la No tengan. sé. Yo tengo como un pequeño camanance, como se me ve como un camanance. Pero mi hermana, creo que mi hermana mayor tal vez sí la tiene. Mi mamá sí. Mi papá creo que también. O sea, tus Pues, papás la tienen. ujú. Acá yo, por ejemplo, Ben no la tiene y sus papás no la tienen. Ujú. Tienen, tal vez, no les he conocido, los abuelos de él, yo creería que tienen la marca, pero es que así es como estamos en el tiempo. Por eso Ben cuando vamos al Ecuador sabe decir,
voy a viajar en el pasado, porque es literal irte al pasado. Y bueno, aquí está la marca de los latinos, de algunos. Sí, yo tengo un pequeño camanance, pero solo se me ve como, si muevo el brazo, depende cómo me dé la luz, entonces se me ve Ahí como se si te fuera un nota. camanance. Eso significa que entonces ya para cuando tú naciste en Costa Rica ya tenían la que sí, la que no te dejaba marca, más bien dicho. O hay vacunas, por ejemplo, a ti te dio varicela. Sí. Y a mí también, a mí y mi hermana mayor. Y luego el resto de mis hermanos, ya cuando ellos nacieron, ya había la vacuna de la varicela. Entonces ya ellos están vacunados y ya no O sea, les ellos dio. nunca les dio. Creo que tal vez a la menor, pero a los hombres, que son los dos menores, nunca les dio. Pero tú sí tuviste varicela. Uy, sí, fue. Y tuviste los como puntitos y así. Sí. Y tengo algunas, tengo una aquí en el pecho. ¿Ya? De que me rasqué y porque si te rascabas y te dejaba marca. cicatriz. Entonces tengo una aquí como en el pecho. Ok. De que ahí me arranqué. Ahora creo tal vez la varicela también puede ser algo que digamos así es creciendo en Latinoamérica, ¿cachai? La varicela. Al menos para los de nuestra generación. Sí. Yo tuve varicela. Yo tuve varicela, pero no sé, tendría que preguntarle a Sam, nunca le he preguntado a Sam si a él le dio el chickenpox. ¿Será? Eso estaría interesante. Yo también tengo las marcas de la varicela. No, la gente no los nota, pero yo sí, porque sé cómo, o sea, dónde están y una está aquí y otra está acá. O sea, yo sí me rasqué por todo el lado y me dejó muchísimas marcas. Siguiente. Canciones, novelas o programas que marcaron tu infancia. Depende de cuál infancia. Es que cuando yo estaba muy pequeña, mi mamá era muy buena en solo pueden ver una hora de televisión y tiene que ser un programa que yo elija. Entonces, Entonces tenía que ser educativo. Entonces, de muy pequeña, mis programas eran como El autobús mágico. Ok. Había una que es de un perrito que se llama Wishbone. Y él como que cuenta historias, o sea, historias de historia. Pero él siempre es el personaje principal. Ok. Y los otros personajes son gente. Pero él siempre es como que siempre pone la voz del perrito. Él está contando como si fuera, no sé, como que va a contar algo de, no sé, Napoleón Bonaparte. Y entonces él es Napoleón. ¿Qué? Está loco. Era muy ¿Cómo gracioso. se llama ese? Wishbone. Wishbone. Y no sé, todos eran como programas así. Había uno que era súper viejo y se llamaba Los Inventores. Pero también era como, contaba historias de inventores reales, del mundo real. Como que todos mis programas eran así, todo tenía que ser educativo. Pero está bien. Buenas. Hasta que ya un momento crecí y también siento que a los papás ya cuando tienen más hijos se les hace complicado porque es como tienes un teenager, pero este otro tiene 9, pero este otro tiene y solo hay una y tele. el otro es un recién nacido y solo hay un tele. Y si no le puedo decir al teenager que deje de ver tele, pero el de 3 años chiquito. También está por ahí, no lo puedo esconder, entonces ya, pero sí. Pero tienes algo como, tal vez no específicamente. Los Rugrats fue tu infancia. Muy bueno, ajá. La pregunta que veían acá por ese entonces, pero y ahora en cuanto a música, por ejemplo, ¿tienes como algo que tú digas, eso sí fue muy de mi infancia, demasiado? Algo en específico como... No, así como que yo diga como, de mi infancia. Yo tengo una que yo siempre que, y tal vez por eso la quiero mucho. Shakira fue mi infancia. Sí, Shakira fue... No sé si era porque estábamos ahí al ladito de Colombia también, que nos llegó muy Bueno, sí muy escuchábamos mucho Shakira. Pero también mi mamá era como, no sé cómo le llamarán, de música plancha. Es como, son las canciones como de señora dolida. Entonces en Costa Rica le llaman música plancha porque es como música las canciones que las señoras ponen para planchar. Es como que tu mamá está planchando o para hacer los quehaceres. O para hacer los quehaceres, entonces le llaman música plancha porque es como la música de hacer el quehacer. Pero mi mamá era más así como, o sea, no voy a decir que yo nunca escuchaba Shakira y obviamente me sé todas las canciones de Shakira, pero como que la música que mi mamá ponía 24/7 en la casa eran como baladas. Música romántica, como que esa es más su nota. Eso, ¿ves? Esa es otra cosa que yo digo, eso es latinoamericano. O sea, tu mamá poniendo las músicas de despecho mientras limpia la casa. Mi mamá sin estar despechada. Ajá, literal, o sea, mi mamá también era, de hecho, las músicas de despecho le hacían feliz. Y tú la veías limpiando y estaba feliz, cantando a todo pulmón Ana Gabriel o cualquier otra señora despechada. Pero sí siento que eso es full Latinoamérica. Esa es mi infancia, ahorita que lo mencionas. Era literal verla a mi mamá limpiando la casa y escuchando como a Juan Gabriel
o a José José o a cualquier otra persona, lo tengo como un recuerdo bien claro y que ahorita yo soy la que canta de esas canciones. Yo también. Que no pensé que iba a terminar gustándome, pero lo pasó. Bueno, para limpiar yo pongo más Reggaetón. y a veces como salsas y merengues Ay, yo y también. bachatas. Pero eso no crees que lo sacaste de tu mamá. Puede ser, pero ella no es tan de música bailable. Ok. Yo sí. Mi Mi mamá, o sea, como que tal vez sí la va a escuchar, pero no, como que mis papás nunca han sido bailadores. Si van a una fiesta sí bailan un poquito, pero nunca ha sido como... como esto es nuestra tengo que pasión. salir a bailar, como señores que literal ellos salen a bailar todos los fines de semana. Como hay gente así, mis papás nunca han sido así. Entonces siento como que como que sí traigo de mi mamá el poner la música para hacer el quehacer, pero las salsas, los merengues y así es como... Te lo agarraste de ti mismo. Del ambiente. Mis papás sí bailaban. Mi papá obligado por mi mamá especialmente, pero bailaba. Y yo me acuerdo que cuando éramos chiquitos, vivíamos en un tipo como... No era un sótano, porque no hay sótanos. No sé si hay sótanos en Quito, pero no era un sótano donde vivíamos. Pero estábamos como un nivel abajo del suelo. Como los que aquí llaman como nivel de jardín, pero no es todo un sótano porque igual hay ventanas, pero están más abajo. Habían ventanas, sí. Ellos abrían las ventanas y estábamos justo en la esquina. Entonces ellos abrían las ventanas y era de noche, siempre era en la noche. Ponían salsa y se ponían a bailar. Entonces los vecinos pasaban y se quedaban viéndonos. Y nosotros de niños también bailábamos con ellos, o sea, todos por todos lados y ellos bailaban. Es como, ellos eran bailadores. Sí, les gustaba mucho como que la salsa o el rock and roll. Qué loco. Mi mamá le gusta mucho el rock and roll a pesar de que sus músicas son así baladas, pero ella pone algunos como de rock and roll y se vuelve loca. Sí, verdad, mi mamá también era así, mi papá también. Pero también siento que como no había tanta tecnología, era muy como lo que haya en el radio. Sí. Como no me puedo meter a YouTube y poner una playlist de salsa de 3 horas. Es como pongo el radio y lo que salga en el radio eso voy a hacer. Somos afortunados ahora que lo pienso porque antes era como literal escuchabas lo que te daban. O sea, no tenías opción. Mi papá sí tenía una colección de cassettes. Yo también conocí los cassettes. Para los que son muy jóvenes, para los cassettes, pero mi papá tenía una colección de cassettes muy buena. Eran más que nada como rancheras y Marco Antonio Solís. Marco Antonio. Fan de Marco Antonio Solís. Carajo, es que de verdad siempre que pienso como ahorita que mencionas a Marco Antonio, ese señor también estaban todos los días ahí en el radio y yo a todo. veces lo pongo. O sea, yo a veces me encuentro a mí mismo yo, Marco Antonio Solís. Feliz Navidad. Sí, o sea, es como que estos son los íconos, yo creo que hicieron nuestra infancia. Indirectamente, porque no los éramos... Tigres del Norte. Los Tigres del Norte. Creo que se llama esta banda Bronco, los que cantan... A mí me encanta. No me acuerdo ya. No, pero sí, o sea, no, si me preguntas una canción de Bronco no la puedo cantar, pero si la pones la canto. O sea, si la preguntas no puedo, pero si la escucho, la canto toda, me sé toda la letra. Literal, a mí también me pasa. ¿A ustedes también les ponían musiquita cuando eran niños? O sea, déjenos aquí en los comentarios si es que ustedes también crecieron con la música de los papás de antaño y también les gusta ahorita o tal vez la odian por esa misma razón. El único género que yo sí no lo puedo escuchar para nada porque me llenaron tanto de eso cuando yo era tan chiquita, son los vallenatos. O sea, yo los vallenatos los odio. No puedo, mi mamá estaba todos los días con los vallenatos hasta ahorita, que es como que ya, no puedo escuchar eso nunca más. Y nunca lo he escuchado. Y de hecho mi mamá usaba el radio como lo mismo, como que cuando éramos pequeños, tal vez aquí sí, pero allá no había acceso a todo. Las benditas máquinas de sonido blanco, eso no existía. Y en mi casa como que yo siempre había un bebé, o sea, somos 5, como que en esa familia siempre había un bebé. Y mi mamá literal usaba el radio como máquina de sonido blanco como para bloquear. O sea, ponía el bebé a una siesta y encendía el radio, como que bajito, pero cerca de la puerta del cuarto. Y entonces como en lugar del white noise machine, era el radio como bloqueando porque tienes un bebé, pero tienes 4 más que están jugando y haciendo ruido. Entonces como que usaba el radio. ¿Pero con música? Con música.
Ajá, yo pensé No, como el que... shh, Eso te no, iba a decir. no. Porque es que eso suena como sonido blanco. También eso es sonido blanco, Claro. pero no, ella ponía como música, como las baladitas, Ujú. pero bajito. Wow. ¿Y el bebé? Y como que siempre estaba en la cocina y el cuarto de ella estaba a la par de la cocina, entonces como que entonces el radio ayudaba a bloquear el sonido. Era como, el bebé se durmió, enciende el radio. El bebé se durmió escuchando rock and roll. Qué locura. El bebé y yo, por eso es que me gusta la Gabriel. Tú de niña escuchando todo eso. Solamente quería mencionar una cosa más. También quiero saber cuántos de los que nos están viendo conocieron el cassette. Sí, que Quiero nos saber. cuenten en los comentarios. Porque siento que ahorita ya no hay, o sea, tú le preguntas a alguien de 15 años qué es un cassette. Mira que tengo una compañera del trabajo que es bastante más joven, tiene 20 años. Y el otro día me dijo como que ahora todas estas cosas vintage y así. Y ella es muy de ir a tiendas vintage y comprar como ropa en thrift stores y así. Y me dijo que ahora hay una máquina que la gente está comprando y que no es tan cara. Que ella tiene una y la compró en eBay, creo. Para hacer música en cassettes. ¿En serio? Como que está trending otra vez. Pero yo, ¿y dónde lo escuchas? Y ella, pues compras porque había uno que era como estaba el Discman, que era cuando ya era con CDs, pero hay como una máquina que era como para poner el cassette y que lo podías andar. Era así, y se abría Ajá, así, y y lo le ponías el cerrabas. cassette, ajá, como eso ya es como Ya. más viejo, Ay, no, entonces eso pues. ya es como de los 80s y 90s. Suena de ahí mismo, ¿no? Suena de ahí mismo y tenía audífonos. Como para andar por la calle escuchando música cuando no existían los celulares. ¿Qué tecnología? ¿Qué tecnología podías escuchar música sin estar en tu casa con el radio? Imagínate. Y como que ahora hay también, y puedes comprar en eBay el de escuchar y puedes escuchar la máquina para que entonces entonces la gente lo está haciendo. Por ejemplo, que salió el nuevo disco de Bad Bunny y es como, ay, qué nostalgia, quisiera tener el disco de Bad Bunny en un cassette. Entonces existe una máquina con la que puedes hacer el cassette del disco de Bad Bunny y tenerlo. O sea, estamos involucionando, en pocas palabras. Estamos involucionando. Yo ahorita con lo que me dices, me acuerdo del disco. Ay, Ajá. mira, ¿cuántos de ustedes conocen aunque el disco todavía no se ha perdido por completo, pero ¿te acuerdas que había este reproductor, verdad, Ajá, del sí. disco? Ese creo que es el Discman. El Discman. 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 El Discman, yo me acuerdo que tenía una prima y que en ese entonces era como la tecnología más wow de todas. Era como que puedes escuchar música solo por poner un disco ahí adentro. O sea, era increíble. Y sabes que yo tuve uno que se llamaba el Walkman, que era así de pequeño y era un radio. O sea, era así de pequeño y era radio. No le podías poner cassette, no le podías poner disco, no le podías poner nada, era un radio. Era el radio, o sea, lo y tenía hasta incluso una antenita pequeñita. Y estuvo de moda justo cuando yo tenía como 6, 7 años. ¿Que eso fue qué año? 2000. ¿2? No, yo nací en el 97, 2005. 2004, 2005, 2006, por 2005. Ahí. Y era como un radio con audífonos. Entonces, para que pudieras escuchar música del radio, ¿Eso pero tuviste con tú? audífonos. Y tuve 2, me acuerdo, porque alguien en mi familia me regaló uno. Tenía uno rosado y uno verde. Uno rosado y uno verde y eran exactamente el mismo. Alguien en mi familia me regaló uno. Y pues, como para un cumpleaños, una Navidad, algo, no me acuerdo. Entonces yo tenía uno, creo que mi hermana tenía uno y éramos muy felices con eso. Justo ese año estaban de moda y cuando yo entré al primer grado de la escuela y el maestro de incentivo nos dijo a todos mis compañeros, porque era el primer año es cuando aprendes a leer, entonces dijo, el que aprenda a leer, le compró un Walkman. Y literal nos compró a todos, o sea, él decía como, al que ya, digamos, como que ya vienes y me lees y puedes agarrar un libro y leerme frases completas y entonces te compro un Walkman. Y eso lo hizo él de su propio bolsillo para incentivar a la gente que aprendiera a leer. Pero yo ya sabía leer cuando yo entré primero. Entonces tú te lo ganaste de una. A mí me enseñó a leer mi papá cuando yo estaba en el kinder y entonces yo entré a primero y yo ya sabía leer y ya los maestros sabían que yo sabía leer y él dijo eso y él dijo como, y para que vean que es cierto, le voy a comprar uno a Jerry. Porque ella ya sabe leer. Porque ¿Y ustedes? Ya sabe leer. No. Sus maestros le dan esas cositas. A mí me daban Pero no, qué lindo maestro. Y entonces por eso tenía 2, porque yo ya tenía uno, pero yo no le iba a decir, no, profe, yo ya tengo uno. Entonces ya luego yo tenía 2. Claro. Y entonces ya ahí mis compañeros fue como, uy, de verdad nos va a comprar un Walkman. Y entonces ya la gente se puso las pilas a aprender a leer
y aprendieron a leer y les compraron un mop. Sean esos maestros, si ustedes son maestros, sean esos Eso maestros. fue algo bueno porque de la infancia. la verdad que sí, o sea, no como que ándate a dar de tu propia plata tampoco. O sea, si puedes, de una, pero... Si te alcanza, pues sí. Pero se le notaba que estaba muy interesado en que ustedes aprendan y Ujú. lo hice de esa forma y está muy bien y me gusta. Para cerrar, ¿Tienes algo más? yo insisto porque es que me da mucha curiosidad saber ¿Algún cuánta trauma? gente, yo creo que podemos hablar en una segunda parte tal vez, pero sí me da mucha curiosidad saber cuánta gente vivió lo mismo. Ujú. O sea, cuántos de ustedes conocen el cassette o la reproductora de discos. O el disquete. El disquete, iba a Que era hablar el de del la disquete. computadora, el Sí. cuadradito que le metías a la computadora. Ese yo no lo viví. Lo vivió mi hermana, pero por ella lo conocí. Yo los recuerdo, creo que como que nunca usé uno, pero sí Ujú. recuerdo como viendo gente más vieja que yo, como que mis tías y mis tíos sabían y sabían usarlo, pero que como que cuando ya yo fui lo suficientemente vieja para usar computadoras, ya estaba el disco. Entonces ya. Ajá. Eso, yo lo vi con mi hermana y bueno, tal vez vamos a incluir una foto aquí de qué es eso. Esa cosita se usaba para transferir información de una computadora a otra. No había una flash, entonces ni siquiera yo siento que existía el concepto de Bluetooth y te No enviabas había por ahí. clouds en internet. Ajá. Era literal una cosa así negra usualmente y la ponías en la computadora y ya, y transferías información. Entonces, ¿cuántos de ustedes conocieron el disquete, el cassette, la reproductora de discos? ¿Cuántos de ustedes fueron golpeados con la chancla? ¿Cuál más dijimos? Las canciones. ¿Cuántos de ustedes crecieron escuchando canciones de su mamá? ¿A quienes les pegaron en la ¿A escuela? quienes les pegaron en la escuela también? Si tienen alguna anécdota interesante, sería bueno que la compartan. Y creo que eso es todo. Eso es todo. Muchas gracias por vernos. Si les gustó, denos like, suscríbanse. Y si no les gustó, ¿por qué no nos cuentan? Siempre estamos abiertos a mejorar. Si tienen sugerencias, este es nuestro episodio piloto, entonces estamos abiertas a opiniones. Sí, y no se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo estoy en todas las redes como Wayne Mats. Y yo estoy en todas como Arge Burrito, ARGE Burrito. Y sigan este podcast porque se vienen muchos más y van a estar todos muy interesantes. Y si tienen algún tema, como ella dijo, que nos recomienden, pues También, bienvenido. Lo que quieran. Y no tienen excusa para no suscribirse a este canal porque les estamos dejando todo aquí ya hechito, comidito. Críticas buenas, no destructivas. Bueno, no buenas, pero críticas constructivas, no destructivas. Tenemos los corazoncitos muy frágiles, no sean groseros. Los amamos. Bye. Mi corazón. Ellos Gen Z. Bye, bye. Bye. Qué chiste.